que fue el pacto que estableció el pueblo de Israel en el Sinaí, cuando ellos se prometieron obediencia a Dios, cuando Dios no había pedido ningún tipo de obra, ellos ofrecieron su obediencia al Señor para poder recibir las bendiciones. Y eso es lo que es el antiguo pacto, eso es lo que es el pacto previo, el primer pacto, el pacto viejo, como lo quieran llamar, es querer alcanzar las bendiciones o las promesas del Señor por medio de nuestras obras. Antiguo pacto es alcanzarlas por nuestras obras. Nuevo pacto, pacto eterno, saber y tener la certeza de que Dios las va a cumplir, porque Dios es el que promete. O sea, es confianza entera en el Señor. Cuando nosotros confiamos en que el Señor lo va a hacer, el Señor transforma nuestras vidas y puede actuar. En el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Oh Señor Dios, aquí estamos delante de ti, en este lugar que tú has levantado aquí en la calle 14, con calle 45, creo, Señor, tú este punto que has levantado para la gloria de tu nombre, Señor. Sabemos que tú moras en este lugar y aquí estamos delante de tu presencia, dándote las gracias, oh Padre, por habernos traído acá a tu templo, por darnos la vida, por habernos dado sustento el día de hoy. Y bueno, Padre, porque tenemos la bendición y la grandiosa oportunidad de estudiar tu santa palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos a ti por tu Santo Espíritu para que sea Él quien dirija la reunión en este lugar. Porque solamente para tu gloria es que se está haciendo esto y solamente tú puedes glorificarte a ti mismo, Señor. Como lo leímos ya aquí en el libro de Hebreos, que al no haber nadie mayor por quien jurar, juraste por ti mismo. Así que clamamos por tu Espíritu para que la obra sea hecha por ti, para la gloria de tu nombre. Oh Señor Dios, aquí está mi hermana Luz Dali, Señor, con un dolor en la cadera. Sé tú con ella, Padre, pasa tu mano sanadora por ella, Señor, cálmale ese dolor, pero no solamente por ella, Señor, por todos los enfermos de aquí, de que están acá en la iglesia, los de Emaús, los de tu iglesia y las personas que no son de tu iglesia también, Señor. Pasa tu mano sanadora conforme a tu voluntad, Señor. Te pido por todas las familias aquí representadas y por tu iglesia, Padre. Te pedimos perdón por las abominaciones que se hacen en medio de ella, para que seas tú, como cabeza de esta iglesia, el que nos dirija al puerto seguro, Señor. Perdónanos por haber dejado tus ordenanzas y seguir costumbres y mandamientos de hombres y tradiciones, pero sabemos que tú estás al control y aquí seguimos confiando en ti y esperando en ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Levántanos con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Okay. Bueno, seguimos con el libro de Hebreos, ya vamos al capítulo 9, yo creo que sí hay chance de terminarlo, vamos a ver si de repente hasta podemos hacer esto, el 10 es muy largo, pero vamos al 9. Entonces dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, que fue el pacto que estableció el pueblo de Israel en el Sinaí, cuando ellos se prometieron obediencia a Dios, cuando Dios no había pedido ningún tipo de obra, ellos ofrecieron su obediencia al Señor para poder recibir las bendiciones. Y eso es lo que es el antiguo pacto, eso es lo que es el pacto previo, el primer pacto, el pacto viejo, como lo quieran llamar, es querer alcanzar las bendiciones o las promesas del Señor por medio de nuestras obras. Antiguo pacto es alcanzarlas por nuestras obras. Nuevo pacto, pacto eterno, saber y tener la certeza de que Dios las va a cumplir, porque Dios es el que promete. O sea, es confianza entera en el Señor. Cuando nosotros confiamos en que el Señor lo va a hacer, el Señor transforma nuestras vidas y puede actuar. Es como dice, como hemos escuchado en el mundo, porque hasta el mundo lo dice: dejemos hacer a Dios ser Dios.
no queramos nosotros tomar la parte de Dios, que la parte de Dios es salvarnos. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, esa es una obra que Dios hace y en ese proceso somos transformados si nos dejamos guiar por Él. Entonces, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, como le fue ordenado a Moisés del Sinaí, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban, ¿quién me puede decir los instrumentos, los utensilios que estaban en el lugar santo? ¿Qué había en el lugar santo? En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la Ajá. estaba el incienso. Ajá. ¿Y qué más? Y el candelabro. Ok, perfecto. Entonces, en la primera parte llamada lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces fíjense aquí. Aquí Pablo está escribiendo que el incensario estaba en el lugar santísimo, pero sabemos que estaba frente a la cortina. O sea, ¿para qué? Para que ese incienso, cuando se elevara, pasara ese humo de la parte del lugar santo al lugar santísimo. Que el incienso representa ¿qué? Las oraciones de los santos, para que llegaran ante... ¿Y qué era lo que permanecía en el lugar santísimo? La Shekinah, que es la que... la presencia de Dios o la gloria de Dios. O sea, permanecía allí, entonces simbólicamente las oraciones llegaban al trono de Dios. Entonces fíjense el símbolo y fijémonos lo que va a decir después el libro. Okay. Nuevamente el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. ¿Qué simbolizaban, amados, estos dos querubines que estaban allí? ¿Dónde podemos ver de dónde sale este símbolo? ¿Acaso hay una figura de esto en alguna otra parte de la Biblia? ¿Qué creen ustedes? Sí, el santuario celestial. El santuario que construyeron en el desierto, o sea, por donde cuando Moisés era... Vamos rápidamente, vamos a Ezequiel, vamos al capítulo 1. Exacto, vamos al capítulo 1 de Ezequiel para que veamos algo interesante. Aprovechar que hay tiempo. Ok, vamos a leer a partir del versículo 3. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Y dice así: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos y las plantas de sus pies como planta de pie de becerro, centellaban de manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenía manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. ¿Cómo estaban los querubines sobre el propiciatorio? ¿Cómo tenían las alas? Eran no. 2 hacia adelante y 2 hacia atrás. Fíjense, con las alas se juntaban el uno al otro. En esa misma posición estaban los querubines del arca del pacto. O sea, una ala levantada y la otra. Los querubines del arca del pacto no tenían 4 alas, tenían 2 alas.
Entonces, ¿quiénes son estos que estaban allí? Estos mismos querubines, porque es la visión del trono de Dios, ¿okay? Que estaba representada en el lugar santísimo del santuario. Entonces veamos, hermanos, cómo dice aquí. ¿Se recuerdan que sobre el arca, en el propiciatorio, cuántos querubines habían? Dos. ¿Y en la cortina cuántos querubines habían? En la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo habían dos querubines. Si sumamos los dos de la cortina más los dos que estaban sobre el arca, ¿cuántos son? Y entonces, ¿cuántos seres vivientes hay? 4. Entonces, ¿cuántos querubines hay delante del trono de Dios? 4 querubines, y eso es lo que representaban los querubines. Bienvenidos, hermanos. Y eso es lo que representaban esto. Entonces, estamos en el versículo 5, capítulo 9, hermanos, del libro de Hebreos. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas que no se pueden hablar ahora en detalle. Entonces ya vimos que Ezequiel los vio en visión y también Isaías los vio en visión, creo que Isaías en el capítulo 6. Déjame ver si lo consigo por aquí. No está creo que es Isaías capítulo 6. Bueno, no importa. Seguimos adelante. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Cuál era la obra que cumplían el sacerdote en el lugar santo? ¿Quién recuerda? ¿Cómo era que se ejecutaba la obra en el lugar santo y para qué? Ahí donde hacía quemaba el incienso, en el lugar santo. Ajá, en el lugar santo. Ajá. Y creo que cambiaba los panes. Ajá, también. Los panes. El sacerdote, ¿para qué? ¿Cuál es la obra principal del sacerdote? Expiar los pecados. Ajá, interceder, ¿cierto? Interceder por los pecados. Entonces, la obra consistía en el pecador traía ¿qué? La ofrenda, que era el cordero, ¿verdad? O la ofrenda que de acuerdo a su capacidad económica. Pero generalmente vamos a hablar de la ofrenda del cordero, que simbolizaba ¿a quién? A Cristo. Degollaba el cordero, recogía la sangre, se purificaba antes de entrar al santuario. Y él llevaba la sangre ¿en qué? En tazones, ¿cierto? ¿Y qué hacía con la sangre? ¿La esparcía en dónde? En la cortina. Entonces, esa era la obra, ese era el continuo, esa era la obra diaria de los sacerdotes en el templo, y eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 6, así después de esta cosa, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. También incluye, como dijo mi esposa, el cambio de los panes de la proposición cada sábado y poner incienso para el incensario para que hubiera continuamente incienso llegando al lugar santísimo. Que eso precisamente es lo que iba a hacer Zacarías cuando recibió la visión del ángel diciéndole que Elizabeth iba a tener a Juan el Bautista. Versículo 7. Pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año, pero no entras sin nada en la mano, no sin sangre, la cual ofrece ¿por quiénes? Por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esas oraciones que hacemos a veces, Señor, por si he pecado y no lo recuerdo, por favor perdóname. ¿Okay? Porque recordemos que pecamos de muchas maneras. El pecado es infracción de la ley, pero no es nada más el hecho. ¿Okay? Porque eso pensaban los fariseos, que podían tener el pensamiento que tuvieran, un corazón lleno de cuanta cosa ustedes se puedan imaginar, pero siempre y cuando no llegaran al hecho, no había pecado. Jesús enseñó que era distinto, ¿cierto? Si ven a una mujer para codiciarla, ¿qué hicieron ya? Ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que le dice a su hermano fatuo o necio, ya es reo de juicio y está condenado al infierno, dice Jesús. ¿Okay? Porque la intención del corazón, y después él lo explica una vez más, porque del corazón es que nacen ¿qué cosas? Todos los pecados, ¿cierto? Lujurias, avaricias, borracheras, pleitos, contiendas, porque eso es lo que está en dentro. Lutero lo decía de esta manera, y ya yo lo he dicho acá.
no podemos evitar que el pájaro vuele sobre mi cabeza. Eso no lo podemos evitar porque tenemos una carne que pecaminosa, ¿cierto? Y esos pensamientos siempre nos van a llegar. Pero sí podemos evitar que el pájaro haga nido. Eso sí lo podemos evitar. Porque el pájaro puede estar, pero ya que empieza a hacer nido en la cabeza ya sería como mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos evitar? Ya eso lo hemos estudiado desde el principio, sometiéndonos a la voluntad de Dios, confiando en su gracia, en ese poder que Él tiene disponible para cada uno de nosotros, para que esa naturaleza pecaminosa sea sometida bajo el poder del Espíritu Santo de la misma manera que Jesús lo hizo. Una vida de dependencia al Padre, de tal manera en el Espíritu Santo que no cometió pecado como tal. ¿Ok? O sea, y valga recordar y valga decir que ni en pensamiento, hola hijo, ¿cómo estás, hijito? Ni en pensamiento Jesús consintió en algo pecaminoso, ni en pensamiento. ¿Por qué? Eso ya lo dijimos o creo que lo hemos explorado aquí, aún ya lo he predicado. Porque cuando estudiamos Hebreos capítulo 2, que vimos la naturaleza y cómo Pablo o el escritor de Hebreos quiere explicar en cuanto a cómo es un sumo sacerdote eficaz, dijo que vino a socorrer no a los ángeles, ¿cierto? ¿A quién vino a socorrer el sumo sacerdote Jesús? ¿A quién? Ok, pero ahí dice específicamente en el capítulo 2, no vino por los ángeles sino a socorrer a los hijos de Abraham. ¿Y quiénes son los hijos de Abraham? Los que confían en la promesa. Gálatas 3:28, ¿cierto? Y en Romanos, creo que en Romanos 12:11, creo, que también lo dice. O sea, hijos de Abraham son los que creen a la promesa, los que creen que en Cristo están las promesas, son los hijos de Abraham, no los que son según la carne, sino los que creen a la promesa y creen a Jesús. A nosotros, hermanos, ¿quiénes creen a la promesa? ¿Quiénes creen que Jesús es el Salvador? Amén, ¿verdad? Entonces nosotros somos hijos de Abraham conforme a lo que explica la Biblia. Entonces Jesús vino a salvarnos a nosotros, se hizo sumo sacerdote igual que nosotros, porque Él dice, en semejanza ahí dice, en todo, semejante a los hijos de Abraham. ¿Y cuánto es todo? Todo es todo. O sea, en nuestra misma naturaleza. Dice semejanza, y esto sí lo dije ese día, que debemos tener mucho cuidado de que nunca podremos decir que Jesús es igual a nosotros. Eso sí es blasfemia, eso sí es herejía, eso sería hacer eco de las palabras de la serpiente en el Edén. ¿Por qué? Porque ¿es Jesús Dios o no es Dios? Amén. Entonces, si nosotros decimos que somos igual a Jesús, ¿en qué nos convertimos? En dioses. ¿Y qué fue lo que dijo la serpiente? No moriréis, seréis como. Entonces, semejante. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? La diferencia básica. Jesús, lo vemos en el libro de Romanos, fue nacido de mujer, nacido bajo la ley. Muchos aplican ese versículo, no, nacido bajo la ley de Moisés, no, bajo la ley del pecado y de la muerte. Recuerden que la Biblia, cada vez que habla de ley, no está refiriéndose únicamente a mandamientos o a la ley de Moisés. Está otra ley que se llama la ley del pecado y de la muerte, es la que habla el escritor Pablo en Romanos 7, que hay una ley que gobierna mis miembros, que en la mente quiero algo y mis miembros quieren otra. Entonces, ¿en cuál ley nació Jesús? Nació de mujer, por algo lo explica, dice ahí, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Están esas dos características. Pero ¿quién concibió a Jesús? El Espíritu Santo. Ok, cuando Jesús tiene la conversación con Nicodemo en Juan 3, ¿qué es lo que le dice Jesús a Nicodemo? ¿Cuál es la única posibilidad de ver el reino de los cielos? Nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Exactamente. Nacer de agua y nacer del Espíritu. Porque también vimos que lo estudiamos esta semana en el libro de Juan, no recuerdo el capítulo del versículo, me disculpan, que en uno de los versículos decía que los que son hijos de Dios no son nacidos según la carne, sino por voluntad de Dios. Entonces, cuando somos hijos de Dios, es por voluntad de Dios que lo seamos. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Que Jesús nació del Espíritu. Jesús no necesitó nacer de nuevo para estar bajo el control del Espíritu. Él nació ya en el Espíritu, con el control del Espíritu. Por eso es que los pensamientos, no se cultivó ninguna de esas tendencias que la carne le podía exigir, ningún pensamiento entró, porque el Espíritu que hacía controlaba cualquier tipo de tendencia que quería levantarse contra él, o sea, para llevarlo a pecar. Por eso, esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Nosotros, para participar de la naturaleza divina de esa misma, tenemos que ¿qué? Que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, ¿qué sucede con nosotros? ¿En qué vamos a andar? En la carne. Y andando en la carne, ¿qué vamos a andar haciendo? Todo lo que la carne exige. No tiene límites, hermano. O sea, porque si pensamos que una persona ha llegado al fondo, pues todavía puede avanzar más. Y depende de todo aquello que haya tenido anteriormente, de todo aquello que haya heredado, y más todo lo que nosotros podamos sumarle. Entonces, la diferencia básica, Jesús nació en el Espíritu y nosotros necesitamos nacer del Espíritu. Pero es la misma naturaleza. Entonces, fíjense, quedé en el 6, ¿cierto? Ok, en el 7. Pero en la segunda parte, somos sacerdotes una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Toda esta conversación vino adelante, hermano. O sea que según esta explicación, hermano, debemos por obligación ser bautizados. Porque nacemos de nuevo. Bueno, fíjese. Por obligación, como tal por obligación, el bautismo sí es necesario, porque es una confirmación de que estás aceptando a Jesús. Pero vemos casos en la Biblia, por lo menos el ladrón en la cruz fue salvo, recibió el Espíritu ahí en la cruz, porque el Espíritu es el único que nos lleva al arrepentimiento. Nosotros mismos no lo logramos. ¿Okay? Y él fue salvo sin llegar al bautismo. ¿Pero por qué? Porque no tuvo la oportunidad. Ahora, si yo tengo la oportunidad de bautizarme y no lo hago, estoy actuando en rebeldía contra Dios, porque el Espíritu Santo me va a llevar a entrar allí. ¿Ok? Entonces no podemos decir, porque fíjense algo, hermano. El ejemplo en Hechos 10, para responder esa pregunta específicamente, hermano. En Hechos 10 vemos que Cornelio era un hombre piadoso, ¿cierto? Dice la Biblia. Hacía limosnas, mandaba limosnas, oraba constantemente. Y a la hora de la oración de la tarde, a las 3 de la tarde, se presentó un ángel y le dijo: anda a buscar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que está en Jope. Lo leemos en Hechos 10. ¿Conocen la historia? Sí, ¿verdad? Entonces Pedro en ese mismo momento está recibiendo una visión. ¿Una visión de qué? Del lienzo que baja con los animales. Pedro mata y come, nunca he comido nada inmundo, etcétera, etcétera. A lo que va. Entonces ellos reciben el Espíritu Santo y como evidencia, en el momento empiezan a hablar en lengua para que fuera visible a ¿quiénes? A los judíos. Porque los judíos pensaban que las cosas de Dios eran únicamente para ¿quiénes? Para ellos. Pero ellos recibieron el Espíritu Santo y después es que fueron bautizados. Entonces, no es que el Espíritu Santo se recibe después del bautismo, porque el Espíritu Santo se recibe en el momento que creo de verdad, que creo de corazón, que confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, porque no podemos llegar a esa confesión si el Espíritu Santo no me ha convencido de eso. Nosotros nunca lo vamos a lograr, hermano. Nadie va a Dios por su propia cuenta, nadie. Todo el que llega a Dios es porque el Espíritu Santo ha trabajado en su corazón y responde a esa atracción. Muchos con dudas, pero están respondiendo, están llegando porque el Espíritu, ninguno que está aquí vino porque quiso venir. El Espíritu lo trajo acá. Y entonces así es como trabaja esto. Sigamos, hermano. ¿Respondió la pregunta, hermano? Ok, amén. Amén. Dios le bendiga. Ok. Amén. Creo que en Juan 5 también. Okay. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos, fíjense cómo vamos entrando en profundidad. Dijimos
que los capítulos centrales del libro de Hebreos son 7, 8 y 9. Lo anterior nos estuvo preparando para darnos la comida sólida, ¿cierto? Entonces, aquí, mira dónde nos va a meter el escritor. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Podemos entender qué dice allí? Aquí podríamos tener una lluvia de ideas, porque aquí yo podría interpretar cualquier cosa. Porque, ¿qué decimos nosotros, los adventistas, que pasó el 22 de octubre de 1844? ¿Ok? Pero ¿qué fue lo que pasó con Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Pero por lo que veo aquí, en el cielo no hay lugar santo. ¿O sí lo hay? Pues sí tiene que verlo porque el tabernáculo del desierto era una réplica. Ok. De lo que hay en el cielo. Ok, amén. Y por eso nos dice que cuando Cristo ascendió, ascendió como sacerdote. Y el sacerdote oficiaba en el lugar santo. Okay. El sumo sacerdote oficiaba cada año en el lugar santísimo. Okay. Y si el tabernáculo del desierto fue una réplica del verdadero, entonces también hay un caso. Ok, excelente. Entonces, bueno, veamos. Dando el Espíritu Santo a entender con eso que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo vamos a avanzar y después vamos a retroceder. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto. Aquí está hablando el culto en el santuario, ¿cuál? El terrenal. Ningún culto al santuario terrenal hace a nadie perfecto, porque es de ceremonias de qué tipo. ¿Dónde están esas ceremonias? Se sacrifica el cordero, se lleva la sangre, dentro o fuera. Externas. ¿Ok? El símbolo es interno, lo que iba a hacer Jesús internamente, pero las ceremonias son externas. Ya que consiste solo, aquí lo explica mejor, hermana, en comidas, bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ya estudiamos la semana pasada que la ley que cambió es la ley del sacerdocio, ¿cierto? Ya no es el sacerdocio según la tribu de Leví, sino según el orden de ¿quién? De Melquisedec, que es por el orden dado de Cristo Jesús, porque no muere, sino que es eterno, igual que Melquisedec, que no tiene origen, no tiene fin, no tiene padre, no tiene nada, sino que es un sacerdote para siempre según el orden, ¿no? Pero estando ya presente Cristo, versículo 11, somos sacerdotes de los bienes que venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta de creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, que dice su Biblia. ¿Dónde entró? Versículo 12. Ay, ¿y ahora? ¿Y cómo hacemos allí? Pues muy sencillo, hermano. Ajá. Muy sencillo porque lo aclara muy bien el profeta de los siglos, no recuerdo la página. Ajá. Cuando Cristo ascendió el 40 días que resucitó, después cuando dice que abran los cielos, las puertas eternas y vienen del Rey de Gloria, ya nos damos cuenta que un sacerdote no santifica, lo que hace es interceder. Okay. El Señor, cuando ascendió al lugar santo como sumo sacerdote en el cielo, Él no llegó a santificar a su pueblo, sino que llegó por interceder. Amén. Pero ya en el segundo ministerio, que ya comenzó en el año 1844, allí sí, Él va a santificar a su pueblo. ¿Por qué razón? Porque se abren los libros. ¿Y qué pasa? Nos dice que Él va a defender a su pueblo del acusador que es Satanás, y allí están los testigos de cada una de las cosas. Gloria a Dios. Entonces, ahí no hay
ahí no hay ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, por eso somos el pueblo del libro. El hermano ha dado la respuesta precisa. ¿Podemos trazar eso que está diciendo el hermano en base al conflicto de los siglos en la Biblia? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que sí. Fíjense, cuando Jesús asciende, eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, cuando Jesús llega al cielo. Vamos a Apocalipsis capítulo 4 rápidamente. ¿Qué sucede con ese versículo de Hebreos capítulo 9, versículo 12, que dice el lugar santísimo? Bueno, hermano, yo he buscado la respuesta a eso, ahorita no recuerdo la palabra griega. Es un problema de traducción, porque la traducción lo que quiere decir, Jesús entró al santuario, no al lugar santísimo específicamente, porque el lugar santísimo es otra letra, pero no recuerdo bien ahorita cuál es que era. Lo pueden buscar ustedes y busquen de las traducciones. Hay algunas que traducen tabernáculo, otras al templo, y otras, pero la mayoría dicen lugar santísimo. Entonces miren, Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. 4:1. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Ahora, si Juan llega al cielo y ve una puerta que está abierta, ¿qué quiere decir? ¿Cómo estaba esa puerta antes? Cerrada. La puerta se está abriendo. Y vamos a ver qué es lo que ve, y te mostraré las cosas que sucederán. Al instante estaba yo en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado. ¿Cuántos estaban sentados? ¿Cuántos estaban sentados? Uno. ¿Ok? Importante. Cuando nosotros leemos el punto central de Hebreos en 8:1 y 2, dice, porque tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Pero aquí hay un trono y hay uno solo sentado. Entonces, es interesante. Y el aspecto del que está sentado era semejante a piedra de jaspe, cornalina, había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto de esmeralda. Se está revelando allí el trono de Dios. ¿Ok? Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, y del trono salía relámpagos, truenos, voces, y delante del trono había 7 lámparas de fuego. Cuando dice Pablo, ¿cuáles eran los utensilios que estaban en la primera parte? La mesa de los panes de la proposición y el candelabro. ¿Cuántos brazos tenía el candelabro? 7. Ok. Aquí está. Y ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿qué estaba viendo Juan allí? ¿Qué lugar del santuario? El lugar santo. Allí estaba Juan, en el lugar santo del cielo. Ahora queremos ver el lugar santísimo. Vamos a Apocalipsis, creo que 11, sí. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Gloria al Señor. ¿Lo están leyendo? ¿Quién lo puede leer en voz alta? Capítulo 11, versículo 19. ¿Cuándo sucedió eso? Del año 1940. Gloria a Dios. ¿Podemos justificar nuestra iglesia conforme a la Biblia? ¿Podemos justificar o contender con nuestra fe sin los escritos de la hermana White? Claro que se puede. Todo lo que la hermana White lo sacó ¿de dónde? De la Biblia, hermano. Es una ampliación Gloria a Dios. para que el pueblo logre una mayor comprensión y no haya duda absolutamente de nada. Gloria a Dios. Adelante, mi hermano. Ajá. Con la venida de Cristo. Cuando Jesús viene, se supone que no hay nadie en el cielo, entonces hace un caso, y entonces viene Jesús con la iglesia, y por eso dice que se veía el arca
carácter del pacto que nunca el flaco podía ver. Era algo solo por Ok. Entiendo yo, no sé. Sí, sí, no, es legítima su pregunta, pero para responder esa pregunta tenemos que estar como una semana aquí. Una semana nuevamente. ¿Por qué? Yo sí no tengo temas sobre las trompetas. Hay un hermano que sí estudia las trompetas y eso trata sobre el tema bizantino. Y la séptima trompeta, se puede decir, ya sonó y volverá a sonar. ¿Ok? No es que no. O sea, las trompetas todas han sonado, incluso la séptima ya sonó. O sea, porque es lo que indica el juicio. Ahí tiene parte, pero esa no la pondremos a responder ahorita porque no hay el tiempo. ¿Ok? Pero prometo que me preparo y le respondemos esa pregunta en una próxima vez. ¿Ok? Porque ahí yo creo que para responder esa pregunta una sola hora sería necesaria. Ok, mis hermanos. Entonces, si nos quedó claro el versículo 12, Jesús entró ¿a dónde? Al templo. Y sí, nuestra doctrina tiene base bíblica que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. El 23 de octubre de 1844, al final de la profecía, ¿de cuál? ¿Qué profecía se cumplió ese día? Ajá, las 2300 tardes y mañanas, correcto. Ok, entonces sigamos. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? Dice aquí, vuestras conciencias de obras muertas. Básicamente, ¿qué está escribiendo Pablo? La ceniza y todo aquello era para limpieza de la carne, para permanecer dentro del campamento. Recordemos que en el día de expiación, el que no afligía su cuerpo, afligía su espíritu, ¿qué pasaba con él? Era sacado del campamento, era sacado de la congregación, era botado del pueblo de Dios. Entonces, ¿para qué servían las ceremonias? Para permanecer dentro del campamento. Eso era todo para lo que servía, pero no purificaba la conciencia. Era un tipo, pero ahora Cristo puede purificar las conciencias de horas muertas. ¿Por qué? Por el ministerio que está haciendo el Señor ahora, hoy, a mayor amplitud, porque hoy Cristo ministra como sumo sacerdote en el lugar santísimo para purificación del santuario, que es mi corazón. Recordemos que cuando estudiamos lo del arca del pacto, cuando estudiamos Hebreos, ¿verdad? Perdón, cuando estudiamos Éxodo, vimos que Cristo o Dios en el Sinaí quería escribir la ley. ¿En dónde? ¿En dónde? En el corazón. Y como el pueblo respondió todo lo que tú digaremos, demostró dureza de corazón, bueno, se la escribió en piedra como símbolo de cómo tenían el corazón. Ustedes dicen que van a obedecer, ahí tienen la ley, cúmplanla. Y en menos de 40 días ya la habían roto. Porque Moisés todavía estaba ahí arriba y ya estaban haciendo ¿qué? Adorando un ídolo, cuando habían dicho que podían. Entonces, bueno, sigamos, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ya leímos la semana pasada de cuál pacto habla, ¿cierto? 9, estamos en 9:15, hermanita. Hebreos 9:15. Ya leímos la semana pasada de cuál nuevo pacto habla aquí. Aquí habla de Jeremías 31:33, que lo leímos en Jeremías y lo leímos en Hebreo y decía que exactamente lo mismo. Aquí vienen días en que, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, sino que escribiré mis leyes ¿en dónde? En sus mentes y en sus corazones las escribiré. Entonces, ese es el nuevo pacto que está hablando aquí. Para que interviniendo muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Entonces, ¿quién murió? ¿Quién murió? Cristo. Y por su sangre es que somos nosotros salvos. Porque lo dijimos al principio. ¿Qué pasaba con la sangre? Era derramada y era ¿qué? Esparcida. ¿Ok? Y entonces la sangre que esparcía era la sangre que después iba a ser purificada en el día de expiación. Entonces, ¿qué simbolizaba esa sangre? La gracia
imputada. Cuando yo acepto a Cristo, hermano, ahí viene la parte de la respuesta también. La justicia de Cristo me es ¿qué? Imputada, el acto legal. Ya no eres pecador, ahora es justo. Pero, ¿puede llamar Dios a alguien justo que no sea justo? Dios miente. Y entonces, ¿cómo conciliamos eso? Porque cuando yo me considero cristiano, yo sigo pecando. ¿Cómo conciliamos eso? Con la gracia. La gracia. Con la gracia soy salvo. Gloria a Dios. Y entonces, el mismo que imputa la justicia es el mismo que la imparte. Sencillo de entender. Fíjense, a mí me costó muchos años entender esto, porque esto es lo que predicaban los pastores Joseph Waggoner. Porque yo cuando empecé a estudiar ese mensaje decía, uy, pero que esto es gracia barata. ¿Cómo que crees y ya? No. ¿Es por qué? Porque cuando creemos, la gracia salva y la gracia transforma. ¿Cuándo la gracia no tiene el poder para transformarme? Cuando el único que puedo ponerse a que esa gracia haga su trabajo, ¿quién es? Yo. Porque cuando el Espíritu me dice, no, por allá no es, yo digo, sí, por ahí sí es, porque a mí me gusta y la carne es satisfecha. Entonces, ando en la carne y no ando conforme al Espíritu. Recuerden que siempre están opuestos, ¿cierto? La carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y aquí vamos a la analogía y al ejemplo que siempre hemos puesto y siempre hemos escuchado. El fulano ejemplo de los dos perros, los dos leones, el animal que le quieran poner. Yo tengo 2 leones en mi casa, pero hay uno que me gusta más y es el que alimento. Siempre. Estoy alimentando a ese león allí. Pero a mí me gusta ponerlos a pelear. A la hora de la pelea, ¿cuál gana? El que está alimentado. Si yo alimento la carne constantemente, cuando venga el Espíritu a luchar contra esa carne que está robusta, ¿qué va a poder el Espíritu? El típico ejemplo de mi hermano Oliver Coronado. Si comemos una chocolatina toda la semana, cuando el sábado venimos y nos comemos una zanahoria, ¿cómo nos sabe esa zanahoria? Insípida, eso no tiene sabor. Entonces, por eso es que nosotros debemos ser cristianos y adventistas los 7 días, no el 7º día. Si yo toda la semana duro escuchando reggaetón, música del mundo, cuando veo los himnos, cantar alegre, y por eso es que tenemos que meter música que motive, porque esa es la música que a nosotros nos gusta escuchar. ¿En qué? En la carne. Entonces por eso decimos, no, tenemos que cambiar la música. No, mis hermanos, no tenemos que cambiar ninguna música. Lo que tenemos es que consagrarnos a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dejar de estar alimentando la carne para que el espíritu sea robusto y fuerte y se goce. Cantar alegre. El que yo siempre pongo de ejemplo. Yo tengo gozo en mi corazón. Un gran gozo, ¿no? Es así, hermanos. Debemos sentir gozo, alegría cuando estamos cantándole al Señor. Sigamos. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Versículo 17, 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquí ya no hay tiempo para seguir ahondando mucho. Aquí para que ver cuándo se instituyó el primer pacto. En Éxodo 24 vemos que Moisés roció sangre de los sacrificios que habían sobre la gente para que el primer pacto se hiciera efectivo. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, lo que les acabo de decir. Eso lo vemos cuando sucedió en Éxodo 24. Diciendo, esa es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Voy a recalcar algo aquí, mis amados. Cuando el pueblo llega al Sinaí, Dios quería escribir su ley en los corazones. Pero ellos dijeron, todo lo que tú digas, haremos. O sea, ellos dijeron que ellos iban a poder escribir su ley, la ley, en sus propios corazones. Yo mismo la voy a escribir. Eso fue básicamente lo que dijo el pueblo. Dios dio las tablas de piedra. Ese pacto fue quebrantado. Luego, cuando Dios le dice a Moisés, sube nuevamente al monte,
y tráete las tablas ahora tú, de las cuales yo escribiré. Dios lo siguió escribiendo, la segunda tabla también la escribió. Ese pacto sí lo concertó Dios. Y por eso es el antiguo pacto. ¿Okay? Eso no estaba en los planes de Dios. Dios no quería establecer ninguna tabla de piedra, no quería establecer nada de eso. Ahora, el ministerio del santuario, probablemente sí. Yo digo que la ley de Moisés sí. Ese ya es pensamiento mío. ¿Por qué? Porque Dios los iba a establecer como un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa. ¿Y cómo iba a demostrar que eran sacerdotes y gente santa? Porque iban a vivir como distintos, en santidad. Y para eso necesitaban una ley, para demostrarle a los pueblos alrededor que ellos eran distintos. Pero los mandamientos, que es la ley moral que estaba dentro del arca, debería haber estado guardada, era dentro del arca, en mi corazón, no en las tablas de piedra. Ok, sigamos. Ajá. Versículo 21, 9:21. Uy, quedan 5 minutos, vamos a avanzar rápido. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí entendemos por qué el sacrificio de Caín fue desechado. ¿Dudas? Ninguna, ¿cierto? Caín se presentó con sus obras. He aquí lo que yo he hecho. Merezco la salvación porque mira los frutos que te traigo. Mientras que Abel se presentó con la sangre del cordero. ¿Para qué? Para remisión de pecado. Fue pues, 23, necesario que las figuras de cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Me tomo una agüita porque ya estoy como el gallo Claudio. Ok. Ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. No solamente para perdonar el pecado. ¿Es lo mismo perdonar que quitar? ¿Qué es quitar? Sacarlo. Eliminarlo. Será su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo en sus pecados. Así dice. De sus pecados. Esa es la obra que vino Jesús a hacer. Salvarnos y quitar el pecado. ¿De dónde lo va a quitar? ¿Por medio de qué? De su sangre esparcida. La gracia trabajando en cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Quedan 3 versículos, terminamos. De manera que quede establecido que los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a ¿quiénes? ¿A quiénes? ¿Y dónde está el amén? Amén. Voy a repetirlo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, ya todo está hecho. Ya Cristo vino como Cordero. Consumado es, que esas palabras generan mucho conflicto y mucho debate. ¿Qué fue lo que se consumó? ¿Se consumó todo el plan de salvación en la cruz? No. Se consumó la muerte de Cristo como Cordero. Ya murió el santo por los pecadores. Consumado es. Hay 2 más, consumado es en la Biblia.
¿Ok? Cuando termine la intersección y ya cuando venga. Entonces ahí sí se acaba completamente el plan de redención. Aunque también en ese momento se le quitó el reino a Satanás. Gloria a Dios también, sí. Quedó expuesto, ¿como qué? Como lo que era desde el principio. Asesino y mentiroso desde el principio. Entonces, mis amados, estas cosas están escritas para enseñarnos y para que creamos. Recordemos que cuando estudiamos Romanos, yo siempre en Romanos, porque Romanos es muy importante para mí. Hebreos 3 y 4 hace una analogía con el reposo, con el sábado. Pero realmente el reposo es que confiemos en Cristo como nuestro Salvador. Ya Él hizo lo que nosotros no podemos hacer. Ya Él nos salvó. Y recuerden que el día de salvación es ¿cuándo? Hoy. No fue ayer, no es mañana, es hoy. Así que si yo creo en Cristo hoy y dejo que su Espíritu trabaje en mí, ya estoy allí. ¿Ok? Bueno, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a orar. Preguntas si tienen para la próxima semana. Sí, pues ya no hay tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, honrado y alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu gracia. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos porque no merecíamos, Señor, ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Somos pecadores, oh Dios, y somos malos. Pero tú te empeñaste y viniste a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, de los cuales yo era el primero, o yo era el primero que estaba perdido. Pero la gloria es tuya, mi Señor, que gracias a ti viniste por mí, porque me amabas, oh Dios. Y así a cada una de las personas que viven en este mundo, oh Dios. Ojalá que aceptaran esa gracia inmerecida, así como nosotros un día la aceptamos. Necesitamos tu Espíritu, sí, porque separados de ti, nada podemos hacer, Señor. No permitas que nos llenemos de orgullo propio, pensando que ya somos salvos y ya estamos listos, ¿no? Sino que cuando entendemos lo que es tu Evangelio, nos rendimos más a ti, porque vemos nuestra condición desesperada y dependiente únicamente en ti. Así que, oh Padre, levántanos con tu bendición y que tu nombre siga siendo glorificado en el universo. Perdona nuestros pecados y límpianos hasta lo más profundo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, Padre.